Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esta palabra vemos cómo Pablo, en esta carta dirigida a los Corintios, está de alguna manera, dice en este capítulo, que es el aguijón en la carne. O sea, todo aquello que nos duele en la carne, pero que sabemos también que no nos va a hacer ningún beneficio, ¿sí? Aquello que provoca que nuestra carne de alguna manera esté contenta, complacida, pero que sabemos que no nos va a hacer ningún bien. Entonces, aquí dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? La palabra nos dice que cuando nosotros nos sentimos más débiles por alguna situación o circunstancia que estemos enfrentando, por el amor de Cristo, más fuertes estamos nosotros siendo revestidos de una fortaleza tal que vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque la confianza la tenemos en Cristo. Vámonos al libro de Joel, que está en el Antiguo Testamento, que es, Joel fue uno de los profetas. Joel está después de Oseas, Oseas está después de Daniel, ¿sí? Daniel está después de Ezequiel. Es uno de los profetas menores. Joel capítulo 3 y el versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. A ver, digan ustedes conmigo, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Esta palabra de Joel es una palabra que va porque Dios estaba haciendo, Jehová estaba haciendo un juicio sobre las naciones. Pero les decía, forjen sus espadas de sus asadones, lanzas de vuestras hoces, porque con eso van a vencer al mal. ¿Sí? ¿Y por qué me estoy refiriendo yo a esto de que si soy débil, fuerte soy en Cristo Jesús? Porque vamos a leer hoy un capítulo de la carta de Pablo a los romanos. Uh-huh. Esta carta, Pablo, como nosotros sabemos, Pablo tuvo 3 viajes misioneros, ¿sí? Y Pablo, en cada uno de esos viajes misioneros, Pablo escribió diferentes cartas. De hecho, escribió 12 epístolas, 12 cartas, ¿sí? Escribió Pablo. Y él hacía énfasis en todas sus epístolas, en todas sus cartas. Él se refería a que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros cumple una función especial y específica dentro de ese gran proyecto universal que Dios ha planteado para los que creemos en Él. O sea, nosotros somos una pequeña parte de un gran plan, de un proyecto mega que Dios ha establecido para su pueblo. Y todo tiene un objetivo. Primeramente, nosotros cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, lo único que hicimos fue reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa, veníamos de la descendencia de Adán. Adán perdió ese don, ese regalo de haber
estado directamente con el Padre, con Dios, por el pecado que cometieron, el pecado de la desobediencia. Y por eso nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Hasta que nacemos de nuevo, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando nosotros estamos adquiriendo esa nueva naturaleza y estamos entrando nuevamente a esa reconciliación con el Padre. De ahí que nosotros hacemos tanto énfasis en que la relación con Dios tiene que ser una relación diaria. Nosotros tenemos que formalizar, tenemos que fortalecer y tenemos que llevar a cabo esa relación personal con el Señor para poder involucrarnos de tal manera que llegue el momento en que podamos estar escuchando audiblemente o en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que nosotros, como hemos estado preparándonos, estamos listos, somos aptos para obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, Pablo escribió estas epístolas, escribió a los Efesios, escribió a los Corintios, escribió a los Tesalonicenses, a los Colosenses, escribió a los Gálatas, pero también escribió a los Romanos, ¿sí? Que Roma en aquella época pues, era un imperio, era la mayor potencia del mundo, ¿sí? Y Pablo escribe esta carta también haciendo énfasis en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo persigue vigorosamente esa relación con las iglesias que él estuvo estableciendo, todas estas iglesias que vemos de los Efesios, de los Colosenses, de los Gálatas, de los Corintios, de los Filipenses. Pablo estuvo vigorosamente siguiendo que estas iglesias pudieran ser instruidas primero en que Cristo estaba sobre todo y en todo. Cristo es nuestro todo y en todo. Eso es Cristo para nosotros. Que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es otra parte que viene en las epístolas, en las cartas. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que Cristo nos salvó por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. No por las obras que nosotros vamos a hacer, sino simplemente por el hecho de creer, por su gracia, por medio de la fe que nosotros tenemos en creerle a Él. Por ese simple hecho nosotros fuimos salvados. ¿Salvados de qué? De la muerte, salvados del pecado, salvados de la enfermedad, librados de todo. Y estamos listos nosotros para vivir una vida eterna. Y también, a través de sus cartas, Pablo estableció que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos o fuimos reconciliados con Dios. Uh-huh. Y la última parte que Pablo hace referencia en sus cartas es también una parte muy importante en el fundamento de nuestra fe, que Cristo viene pronto. O sea, la segunda de Cristo ya está cerca. Entonces, de alguna manera en el libro de Romanos, particularmente Pablo en la primera parte, nos enseña, nos ilustra todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros viene en la primera parte, los primeros 12 capítulos del libro de Romanos. Y en la última parte, después del capítulo 12, a partir del 13, nosotros podemos ver cómo Pablo nos dice lo que podemos hacer para Dios, cómo podemos servirle a Dios. Y nos da una serie de consejos, nos da una serie de instrucciones, donde nosotros vemos que la justicia se practica, ¿sí? Nosotros ya fuimos justificados, dice en uno de los capítulos, que fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿A través de quién? De Cristo fuimos justificados ante Dios. Nosotros, cuando estemos frente al Señor, ya toda nuestra obra, todo lo que hacemos está plenamente justificada. De ahí que nosotros tenemos que estar conociendo cada vez más la obra de Cristo, necesitamos conocer lo que Dios establece en su palabra para que nuestro carácter, así como habla de que nos vamos moldeando, que somos como esas vasijas en manos del alfarero que es el Señor y que nos va forjando, nos va formando, nosotros nos vamos precisamente formando a través de todo lo que vamos conociendo de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras vidas ya no son iguales.
Nuestras vidas desde el momento en que recibimos a Cristo, aun y cuando para nosotros siguen siendo o pareciendo iguales, ya no son las mismas. El poder tan grande que ejerce Dios a través de nosotros por esa aceptación que hicimos de Cristo, tiene una trascendencia en nuestra vida que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. A veces muy rápido, a veces muy lento, pero el Espíritu Santo está trabajando constantemente en nuestros corazones. Está constantemente trabajando. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón las cosas van a llegar a dónde? A nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, para nosotros poder reflejar en una actitud, en una conducta, lo que es el carácter de Cristo. Y nosotros podemos decir, oye, no, pues para mí mi vida sigue siendo exactamente la misma. Pero alguien que te está observando de fuera se va a dar cuenta que ya no eres la misma persona. O tú mismo te vas a dar cuenta que las cosas que antes te atraían y que de alguna manera podían significar que tú llegases a abandonar a Dios o alejarte de Él, ya no tienen ese efecto. Ya son cosas diferentes. Hoy nuestra vida está siendo transformada cada vez más. ¿Por qué? Por la renovación que estamos teniendo en nuestra mente. La renovación que estamos teniendo de qué? De lo que Cristo está haciendo en nosotros, en nuestros corazones. De ahí la importancia de que estas cartas que Pablo instruye y que dirige a cada uno de estos pueblos, fue precisamente para ir perfeccionando la debilidad de cada uno de los miembros de estos pueblos, ¿sí? En que no le prestaran tanta atención a lo que ellos estaban viviendo en su carne, en su cuerpo, sino que verdaderamente dieran ese paso tan grande que es el reconocer la vida espiritual y por la cual nosotros vamos a alcanzar las promesas que el Señor ha establecido en nuestra vida. No es el dar instrucciones nada más para ser buenos, ¿sí? La Biblia dice que buenos solamente Dios. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos por tratar de ser buenos, por tratar de buscar, oye, que vea que soy bueno con su mamá, que vea que soy bueno con mis hijos, o que vea a ella que soy bueno con él, ¿no? El único bueno es Dios, así lo dice la palabra. Nosotros lo que estamos haciendo con esa renovación de nuestra mente es adquirir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, algo que a nosotros nos va a permitir establecer, discernir lo que es la diferencia entre lo que nos aleja de Dios y lo que nos acerca a Él. Eso es lo que nosotros estamos haciendo al estudiar la palabra, que nuestro corazón verdaderamente sea uno con Cristo, que estemos completamente entregados a Él, de que lo que estamos haciendo hoy es algo que a Él le va a agradar. ¿Por qué? Porque yo estoy en el reino de los cielos, estoy en el reino de Dios, estoy viviendo como Él se agrada de que yo viva, no haciendo las cosas a veces que pudieran poner en duda si verdaderamente yo estoy haciendo algo que le agrada o si yo estoy actuando de una manera que me está alejando cada vez más del Señor. Esa renovación de nuestra mente nos lleva a nosotros a que, a que ese estilo de vida que hoy nosotros estamos promoviendo, que hoy nosotros estamos trabajando en nosotros mismos, es un estilo de vida que nos va a llevar a dónde? A vivir la vida eterna. Y que hoy ya la podemos estar viviendo cuando reconocemos las promesas que el Señor tiene para nosotros. Este capítulo de la carta de Pablo, ¿sí? Nos habla de la debilidad en la fe. Por eso decíamos ahorita al principio, en la palabra que leíamos de 2 Corintios 12:10 y en Joel 3:10, ¿sí? Diga el débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando verdaderamente nos sentimos débiles, si no tenemos de dónde agarrarnos, lo que va a suceder es que nos vamos a seguir hundiendo. Vamos a seguir hundiendo. Y empieza uno con una debilidad espiritual y luego viene la debilidad física. ¿Sí? Viene el desgano, viene pues el deseo por irse apagando poco a poco,
por no tener esa energía, ese entusiasmo, por ver las cosas de una manera propositiva. La debilidad en la fe es una enfermedad que logra que nosotros caigamos en depresión, ¿sí? Por eso Pablo es tan directo y hace tanta referencia a la vida en Cristo. Nosotros conocemos el antecedente de Pablo. Pablo era una persona apasionada, que él no creía en la resurrección de Cristo. Él era una persona que perseguía a los cristianos. Él fue testigo del asesinato de Esteban, ¿sí? El primer mártir que habla la Biblia. Sin embargo, Dios tuvo un encuentro con él, Cristo tuvo un encuentro con él. Y a partir de ahí Pablo entendió. Vino ese discernimiento en su espíritu y comprendió que estaba actuando de una manera inadecuada. Así como todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos actuando de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque criticábamos, juzgábamos cosas que no conocíamos. Simple y sencillamente porque nuestra mente estaba llena de tradición, estaba llena de idolatría, estaba llena de ritos, de ceremonias, pero no teníamos esa libertad que hoy tenemos. Y nuestros juicios eran juicios precisamente de algo que desconocíamos. O juzgábamos por temor o por coraje, ¿sí? Porque sabíamos que estábamos a punto de perder algo que durante muchos años se había construido dentro de nosotros y que era pura idolatría, que era pura religión. Entonces, Pablo aquí hace referencia a esa debilidad en la fe y lo que él maneja en este capítulo 14, principalmente, o lo que él está buscando es que esas diferencias de opinión que prevalecían entre los seguidores de Cristo y los apóstoles y los discípulos, ¿sí? Tenían que ser opiniones no para que unos hicieran lo que otros decían, sino que verdaderamente estuvieran convencidos de lo que era el Evangelio, de lo que era la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o a alguien se le obliga a aceptar una doctrina, cuando a alguien se le obliga a aceptar una doctrina, o se conforma a observar ciertas cosas, a realizar ciertos cultos, ujú, sin estar convencido, lo único que está haciendo es que es hipócrita, ¿sí? Es una persona hipócrita. Cuando alguien es obligado a hacer algo sin convencimiento. Por eso nosotros decimos que nosotros no solamente somos convencidos de lo que practicamos, somos convertidos, ¿sí? Porque si nada más estamos haciendo las cosas por obligación, por moda, o porque me dijeron, o porque no tengo nada mejor que hacer esta hora, la verdad es que somos hipócritas. Estamos comportándonos como hipócritas y lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo el tiempo. Ujú. Estamos actuando en vano. Ujú. Pablo lo que trata es no de que unos traten de meterle sus ideas a los otros, sino que verdaderamente se convenzan por el discernimiento espiritual de lo que era la resurrección, lo que fue la resurrección de Cristo. Y que por eso el Evangelio tenga vida en cada uno de los creyentes. No se trata de producir, ¿no?, una mente única de todos nosotros, de que todos pensemos igual, ¿sí? Porque eso sería inútil. Y eso es lo que está buscando el mundo hoy. Vean ustedes las noticias. Oye, que se juntan estos con aquellos para tratar. Ahorita, ¿cuál es una de las justificaciones? Además es válida hoy en día, la paz. Oye, pues que se juntan unos con otros para buscar la paz, ¿sí? Pero ese es un objetivo específico, buscar la paz. Y a través de eso lo que se busca es arrastrar a todos los que entren, ¿sí?, en ese movimiento para que empiecen a ser dominados por los pensamientos de una persona, por los pensamientos humanos,
por filosofías de hombre, por doctrinas humanas. Y ya sabemos lo que es la doctrina humana. La doctrina humana obedece ¿a quién? Al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. ¿Y qué es lo que busca Satanás? La muerte, el pecado. Que cada uno de los que creemos en Cristo nos alejemos cada vez más del Señor para hacernos partidarios del príncipe de este mundo. Entonces Pablo aquí lo que trata es de alertar. Dice, no, 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 no permitan, no podemos todos pensar igual porque no somos robots, ¿sí? Parte de la libertad es precisamente el poder intercambiar puntos de vista, el poder dialogar, el debatir. Es parte de la libertad. No, no necesariamente tenemos que pensar igual, ¿no? Entonces, Pablo hace referencia en este capítulo en que todos los creyentes eran independientes. Y así como había creyentes que eran débiles en la fe, había creyentes que eran más fuertes en la fe, ¿sí? Pero también por esa diferencia, lo que Pablo decía es, los fuertes, pues no se aprovechen de los débiles, ¿sí? No se aprovechen de los débiles, no los hagan pecar. Si alguien tiene duda, no le hagas una duda más grande. Con el fundamento de la palabra trata de que él verdaderamente discierna y fortalezca su fe en el Evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo nos está hablando en este capítulo 14. Y nosotros podemos ver también que a veces nosotros, como personas, estamos tentando unos a otros. Ujú. A ver quién cae. Ajá. Vamos a ver, voy a ver si me dice esto porque se va a equivocar de seguro. O voy a invitarlo a esto para ver nada más cómo se comporta y después poder evidenciarlo delante de los otros hermanos. O sea, a eso se refiere este capítulo. Cosas muy delicadas también y cosas que pudieran parecer elementales, pero que a veces se daban entre los mismos hermanos. Yo sé que aquí no pasa eso, pero que a veces se daban entre los mismos hermanos de la fe, entre los mismos creyentes, se metían el pie uno al otro para caer, ¿no? Mi creencia, lo que yo creo, lo que yo he leído es más sabio que lo que tú sabes. Yo sé más que tú, yo estoy más preparado, mi fe es más fuerte que la tuya, posiblemente. Pero Pablo los consejos que da es que hay que vivir como hermanos, apoyándonos unos a otros, tratando de que de ser misericordiosos de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y dentro de todo esto Pablo también dice, bueno, ¿por qué los tientas? ¿Por qué tratas de que caigan? ¿Por qué les pones el pie para que se tropiecen? ¿No son ellos de Dios? Igual que nosotros, todos somos del Señor, porque todos creemos en Jesucristo y todos estamos recibiendo y todos estamos hablando del Evangelio y lo estamos practicando. Entonces, Pablo también lo que dice es que nosotros, como nacidos de nuevo, debemos utilizar nuestra libertad, pero no despreciando a otros hermanos que tengan una fe menor o que tengan un conocimiento menor o que apenas estén entrando, que hayan nacido de nuevo recientemente. Pablo lo que dice es que nosotros tenemos que ser gentiles, tenemos que ser amigables, tenemos que esforzar, exhortar, apoyar, animar a esos hermanos para que también su fe siga creyendo y precisamente hacer ese trabajo como cuerpo de Cristo, ¿no? A veces en la misma casa está uno lidiando, está uno viendo en qué se equivoca la otra parte para cuestionar, para juzgar, para criticar, para que la otra parte se sienta culpable, a veces en la propia casa, y siendo nosotros hijos del Señor. Entonces Pablo da una serie de consejos, obviamente, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros también, por eso decimos que el Espíritu Santo llena este lugar. El Espíritu Santo mora en nosotros para que a través de su poder la palabra pueda ser revelada en nuestros corazones y podamos comprender
lo que el Evangelio nos está diciendo. Ujú. Entonces, nos convertimos en usurpadores del cuerpo de Dios. Usurpadores del puesto, perdón, nos convertimos en usurpadores del puesto de Dios, porque nosotros juzgamos, criticamos, culpamos, en lugar de cerrar la boca, ¿verdad? En lugar de dar un consejo, en lugar de dar una palabra de ánimo, en lugar de exhortar. Entonces, porque además, déjenme decirle, nosotros nunca tenemos una visión amplia de las cosas, ni la vamos a tener. Por eso no estamos capacitados para juzgar. No tenemos una visión amplia, nunca conocemos la totalidad de los hechos, ¿sí? Nunca. Entonces nuestra opinión siempre va a estar incompleta. Pero como nos gusta opinar, ¿verdad? Nos gusta meter la cuchara, ¿sí? Pues no importa, nosotros a veces creamos la parte que nos faltó conocer, pero estamos usurpando el puesto de alguien que no nos corresponde. Vamos a, vamos a leer este capítulo 14. Dice Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. El 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, aquí de alguna manera, nosotros lo que hacemos, lo tenemos que hacer ¿para quién? Para el Señor. ¿Sí? Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que hagamos tiene que estar certificado por la palabra. ¿Sí? Y todos saben lo que es estar certificados. Ajá. Cuando nosotros estudiamos alguna especialidad, nos certifican en algo. Cuando salimos de la primaria o del kinder, del preescolar, de la primaria, la secundaria, les dan su certificado, lo certifican que acreditaron todas las materias. Todo lo que hacemos nosotros tiene que estar certificado por la palabra del Señor, todo. Pero a veces se nos olvida y nosotros estamos actuando de una manera en que tal parece que quien nos dio la certificación es el mundo y ya no estamos actuando de acuerdo en lo que Dios nos ha ordenado hacer. Aquí lo que Pablo también nos dice es que nosotros como hijos de Dios no podemos despreciar, no podemos menospreciar, no podemos hacer menos ni condenar a alguien, sobre todo si es débil en la fe. Nosotros tenemos que animarlos, ¿sí? Tenemos que animarlos, es lo que dice Pablo aquí en esta parte de la Escritura.
Reciban al que es débil, pero no para entrar en discusiones. ¿Sí? Cuando alguien es débil, uno tiene que instruirlo. ¿Sí? Por eso nosotros nos capacitamos, por eso nos preparamos en estudiar la palabra, porque si no lo estamos instruyendo en otras cosas, en otras artes de quién sabe quién. La certificación de nuestros hechos tiene que estar validada por la palabra del Señor. ¿Sí? Y luego dice el 10, dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos va a llegar un día en que vamos a estar frente al Señor para darle cuenta de lo que nosotros hicimos. Y no solo eso, sino también de lo que dijimos. ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué circunstancia dijimos o hicimos algo? Vamos a tener que dar cuenta de todo eso. Dice, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. El 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Dice, en una palabra no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando aquí? A pesar de que algunos son débiles y otros son fuertes, todos debemos estar de acuerdo en que ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Y si alguno no lo sabía, pues bienvenido, bienvenido en que ya no vivimos para nosotros. Nosotros ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. Estamos viviendo para Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en nosotros. Nosotros, cuando hicimos nuestra declaración de fe, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros le entregamos nuestra vida. Ujú. Y también nosotros ahí reconocimos que Él pagó un alto precio, pagó un alto precio por la vida de cada uno de nosotros. O sea, Él nos compró con su sangre. Por eso nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Él. ¿Sí? Ya no vivimos para nosotros, por eso dice, ya no vivimos para nosotros, ni tampoco morimos para nosotros, sino ahora vivimos para Cristo y morimos para Él, porque nuestra vida le pertenece. Entonces, ¿cuál es el negocio de nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo vivo para Cristo, voy a morir por Cristo, ¿cuál es el negocio de mi vida? Ah, si yo vivo para Él, voy a morir para Él, pues lo que tengo que hacer son cosas, ser obediente a lo que Él me pida. Tengo que hacer cosas que le agraden a Él, cosas que le agraden a Dios. Y Él no pide nada, nada que sea imposible de hacer para mí. Es imposible porque como veíamos hace 3 semanas, el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Están en una lucha. Pero lo que Dios me pide que haga es algo tan sencillo y tan simple que no debería tener mayor problema. El problema está en que yo no he terminado de convertir completamente a mi carne, por lo cual mi carne con mi alma están en una lucha contra el espíritu. Y entonces yo me voy más a satisfacer los deseos de mi carne que a satisfacer lo que Dios me está indicando a través del espíritu. Pero Él no me pide que haga algo imposible. Dios no me dice que me ponga a volar. Dios no me dice que me ponga una capa y rescate a alguien. No, no, no. Dios lo único que me pide es que sea obediente.
que le agrade, lo que yo haga le agrade a Él, sea de su agrado. Ese es el negocio de nuestra vida, agradarle a Dios. Y es el verdadero cristianismo porque Cristo está en todos nosotros y Él es todo en todo. Todos tenemos diferentes cualidades, tenemos diferentes fortalezas, diferentes capacidades en hacer muchas cosas. Todos somos distintos. Tenemos a lo mejor unos una capacidad para una cosa que otros no la tenemos, o tenemos más fortaleza para una cosa que otros no la tenemos, ¿sí? Eh, tenemos también cualidades distintas, pero hay una cosa, todos le pertenecemos a Él, todos le pertenecemos a Él. Y entonces nosotros debemos buscar, debemos servir y debemos tener la aprobación de lo que estamos haciendo para Él, no para las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo que hago es de aceptación del Señor, es del agrado del Señor, automáticamente tiene que ser aceptado por todos, aun y cuando vaya en contra de lo que alguien piense o alguien diga. La confianza la tengo en que estoy haciendo las cosas para Cristo. Y mi conducta, mi actitud, mientras sea agradable para Él, pues no me importa lo que piensen los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Ujú. Yo no voy a salvar a Lupita. No, ella se va a salvar. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es agradable al Señor. Lo que yo hago es agradable a Él. Y si es agradable a Él, tiene que ser agradable para todos, porque es lo que viene en su palabra y es la norma que rige mi conducta. Él tiene que ser el que nos gobierne. Él. Él nos gobierna desde el punto de vista espiritual. Él es el que guía nuestro caminar. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. Él nos revivió y Él nos dio una nueva vida. Con el nuevo nacimiento nosotros adquirimos una nueva vida. Y esa nueva vida nos ha permitido conocer la libertad. A lo mejor la hemos ido conociendo poco a poco, ¿sí? Pero esa libertad nos ha dado oportunidad de conocer y de vivir una nueva vida, de entender cosas que antes no entendíamos, ¿sí? De darle verdadero valor a lo que no se ve, verdadero valor a lo que nos va a llevar precisamente a construir esa vida eterna y que hoy en día a nosotros nos permite sentirnos con paz, sentir que la justicia verdaderamente está presente, la justicia de Dios está presente. ¿Sí? Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, va a ser agregado. Y nos dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos muertos, Él nos revivió, Él nos levantó y nos trajo esta nueva vida donde hemos conocido la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocimos la libertad a través de su verdad, a través de la palabra. Y esto nos está dando libertad, nos está haciendo libres. ¿Sí? También la otra cosa importante es, cada uno de nosotros va a dar cuenta. Cada uno de nosotros va a dar cuenta. Por eso, yo les recomiendo que empecemos a practicar. Empecemos a practicar. Y al terminar el día, hagamos un recuento de nuestros hechos. Al terminar el día, nosotros hagamos un recuento y a ver, si hoy me tuviera que parar frente a Dios, hoy, en la noche, al ratito, que venga por mí. Ajá. Me voy a parar frente a Él, voy a darle un recuento cuando menos de mi día de hoy. Hay gente que está pensando en el día de mañana y en el otro día, pero primero hay que terminar el día, ¿sí? Dice que no nos afanemos por el día de mañana, sino que terminemos primero porque el día de hoy trae su propio afán. Hoy nosotros tenemos que saber cómo va a terminar el día de hoy. Y en la noche el ejercicio que podemos hacer, vamos a hacer un recuento. ¿Cómo estuvo mi día el día de hoy? ¿Qué es lo que hice?
¿Cuáles fueron mis actos, mis hechos, mis palabras? Si hoy estuviera yo frente a Dios, hoy en la mañana te levantaste y contestaste esto. Oye, le pitaste a este señor, se te atravesó alguien y le dijiste un mal pensamiento, ¿sí? Oye, a lo mejor a uno de tus hijos le contestaste de una manera no adecuada. Oye, te pidieron un favor y no lo hiciste. Tuviste que hacer esto y por flojera no lo hiciste. Te fuiste a ver la televisión en lugar de ponerte a hacer otra cosa. No llevaste a tu suegra ahí a su caminata nocturna, etcétera, ¿no? O sea, todo, todo el recuento de lo que nosotros tengamos que hacer en un día podemos hacerlo. Y va a ser una manera muy práctica de empezar a poner por obra lo que dice la palabra. Va a llegar el día en que vamos a estar así frente al Señor. Y no va a ser nomás del último día o de las últimas horas, va a ser de toda nuestra vida. ¿Sí? No les estoy diciendo esto tampoco para que se asusten, sino nada más para que tengamos conciencia de que lo que estemos haciendo sea precisamente para el Señor. Y cuando nosotros lo entendemos, cuando viene a nuestra conciencia que lo que estamos haciendo es íntegro, que no lo estoy haciendo por obligación, que no lo estoy haciendo porque me están forzando o por quedar bien con los demás, cuando lo hago porque verdaderamente estoy convencido, estoy convertido en que soy de Cristo y en que lo que Él me ha enseñado en su palabra va a construir en mí esa vida eterna o la está construyendo, ya las cosas van a salir de manera automática, ¿sí? Es como el que va manejando, pues ya sabe que cuando va a dar vuelta a la izquierda, baja la palanquita para la direccional de la izquierda, ¿no? Muchos no lo hacen, ¿no? O si ves que hay mucho tráfico y los carros están parando de repente, bueno, pues pones tus intermitentes, ¿verdad? Para que la gente de atrás vaya. Hay gente muy egoísta. No lo hace ya cuando está parado ahí, ya pone los intermitentes. Entonces, las cosas se van practicando y las va tomando uno como un hábito. Hay que prestar atención de decir o hacer cosas que no puedan causar tropiezo o caída en otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto automáticamente va a dañar, va a lastimar. Y Pablo lo que está diciendo que nos comportemos como hermanos de la fe. Vamos a seguir leyendo. Dice el, el 13, por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes y no te comportas con amor, no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar agradar a Dios. Y agradando a Dios somos aprobados por todos los demás. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pablo a través de esta carta nos hace ver el trato de Cristo con nosotros por su gracia. Hace una consideración para los que son débiles en la fe. Cristo también lo hizo por un hermano nuestro. Cristo no se negó a sí mismo, ¿sí? Ni tampoco, perdón, Cristo se negó, pero él no se negó por los demás, ¿sí? Cristo sirvió para que todos pudiéramos tomar la salvación.
Cristo murió también por él como murió por nosotros. Por eso nosotros debemos ser diferentes con nuestros hermanos. Nosotros debemos ocultar nuestras lenguas desenfrenadas que hablen maldad. No debemos dar ocasión a que el diablo, se haga presente. Debemos nosotros hacer o decir cosas en donde nuestro nombre mantenga limpieza, nuestro prestigio, nuestro nombre no se manche. Así como valoramos la reputación de lo que es bueno, de lo que profesamos y practicamos, también debemos buscar el no hablar maldad. Que nuestra lengua hable cosas que edifiquen, que construyan. La justicia, la paz y el gozo son palabras que significan un gran acuerdo, significan mucho estas tres palabras. La justicia, la paz y el gozo. Dios considera nuestra reputación limpia, transparente. No importa lo que hayamos hecho, no importa. Dice que cuando nosotros nacimos, toda nuestra vida pasada quedó sepultada en el fondo del mar. Entonces nuestra reputación delante de Dios es limpia, transparente. Aparecemos delante de Él ya justificados precisamente por la muerte de Cristo, santificados por el Espíritu de su gracia y también porque Él nos considera justos. Dios es un Dios justo. Nosotros tenemos que buscar la paz. Y buscar la paz es evitar las confrontaciones, las discusiones, las disensiones. Los que respetamos a Dios como nuestro Padre, que nos ha reconciliado a través de Cristo, nosotros estamos viendo al cielo como un hogar esperado. Nosotros en lo que hacemos debemos considerar a Cristo, ¿sí? En nuestros deberes, en todo lo que tenemos que hacer para hacerlos ¿qué? Aceptables a Dios. Y cuando más hacemos cosas que agraden al Señor, más agradados también vamos a estar con nosotros mismos. Entonces abundarán la justicia, la paz y el gozo. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas, ¿para quién? Para Él. Porque si las hacemos para Él, quiere decir que todos los demás van a aceptar lo que estamos haciendo. No hay algo que vaya en contra. La palabra no puede contradecirse a sí mismo. No podemos hacer algo que es para Dios y que vaya en contra del beneficio de los demás. No puede ser, no existe. Entonces, hay muchos deseos también por la paz, ¿sí? Pero la gente que generalmente promueve la paz es una gente, y la que habla fuerte sobre la paz, es una gente que no sigue el camino de la paz. Curiosamente, hay personas que hablan mucho de la paz, pero son gentes violentas, son gentes conflictivas, que buscan crear disensión en lugar de establecer la paz. Nosotros necesitamos mostrar mansedumbre, humildad, abnegación, amor. Eso nos lleva a la paz. Y no podemos nosotros edificar o construir unos a otros mientras la discusión, el conflicto, la disensión sea algo que nos mantiene a nosotros como un arma de sobrevivencia. Oye, a mí me gusta discutir por todo, yo quiero, o sea, eh, nada me parece, soy contrario a todo lo que están diciendo. ¿No? Eso no busca la paz. Entonces vemos también que muchos por el comer y el beber destruyen la obra de Dios. Y aquí se está refiriendo tanto a la comida espiritual como a la comida natural. Nada destruye más al alma, nada, que consentir y agradar los deseos de la carne. Nada destruye más al alma que darle el deseo a la carne. Por lo que explicábamos el otro día, ¿no? Nosotros tenemos la carne, tenemos el alma y el espíritu está distanciado, ¿sí? El espíritu está distanciado. Cuando nosotros logramos que el espíritu verdaderamente empiece a ser más fuerte en nuestra vida, ¿sí? Empezamos a unir al espíritu con la carne y el alma
para poder doblegar esos deseos de la carne. Nosotros eh, vemos que si Dios nos mandó a su Hijo, Cristo vino a salvar nuestras almas. ¿Mm? Cristo vino a salvar nuestras almas. Si nosotros estamos dándole el deseo a las cosas de la carne, esto está destruyendo el alma. Luego entonces, la obra que Cristo vino a hacer, nosotros la estamos destruyendo. ¿Sí? Así de fácil. Nosotros estamos destruyendo lo que Él vino a salvar. Dice que Él no vino a culpar, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Ujú, ¿sí? Entonces, es como un rescatista. Si Él vino, alguien, imagínense que a alguien que estén rescatando y que no quiera que lo rescaten. ¿Sí? No, 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 a mí no me rescates. No, no, a mí no me rescates. Yo quiero morirme. O sea, cuando nosotros le estamos dando ese gusto, cuando estamos consintiendo, agradando las cosas de la carne, estamos destruyendo la obra de Cristo. O sea, el trabajo que Él vino a hacer de rescatar nuestra alma para ser salvada, nosotros la estamos destruyendo. Él está jalando por un lado y nosotros estamos jalando por otro. Él está tratando de ponernos así limpios, blanquitos, ¿no? Y nosotros por acá estamos rayando con grafiti, poniéndole cosas. Estamos destruyendo la obra que Él está haciendo, ¿sí? Entonces, nada destruye más el alma que las cosas de la carne, los deseos de la carne. Vemos también que como muchas veces los temas de la ley pueden hacerse de manera ilegal para ofender. O sea, nosotros ya no vivimos bajo la ley. Y eso también lo debemos entender. Nosotros vivimos bajo la gracia. Tenemos que conocer lo que dice la ley, por supuesto. Pero ya nosotros estamos actuando no de acuerdo a obedecer una ley. Hoy lo hacemos, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo no es para mí ni para ella. Lo que estamos haciendo es para Dios. Y lo que estamos buscando es que Dios se agrade de lo que nosotros estamos haciendo. Ujú. No podemos nosotros actuar de otra manera. Porque si no estamos actuando para Dios, ¿para quién estamos actuando? Para el mundo. Estamos actuando para el diablo. Ujú. Cuando nosotros le damos esos deseos, ay, ¿sabes qué? Me voy a dormir otro rato. Oye, pero tienes una reunión ahorita y no importa. Ahorita hablo que me sentí mal, que me dolió la cabeza o que se me hizo tarde, que cayó un aguacero nada más en esta colonia y que se cayeron todos los árboles de la calle, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas como para Dios, ¿sí? Y si las hacemos para Dios, nosotros estamos conscientes que como son para Él, tienen que ser con excelencia. Tienen que ser con excelencia. Aún y cuando la excelencia para nosotros signifique mucho, pero con el deseo de hacerlo para Él, es más que suficiente. Y ahí nosotros empezamos a cambiar. Vemos cómo toda esta escritura que hemos estado leyendo nos lleva a que la bendición espiritual que Dios nos enseña y que Dios nos da además, no consiste en todas las cosas exteriores, en los ritos, las ceremonias, todo lo que vemos de fuera, no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es una consecuencia de cuando nosotros entendemos el reino espiritual y lo vivimos, la consecuencia se va a reflejar en nuestra conducta. Pero cuando no es así, tarde que temprano, pum, las cosas van a caer, porque estamos actuando de una manera hipócrita, de una manera falsa, de una manera vana. Ujú. Cuando estamos verdaderamente convertidos de que somos de Cristo, de que pertenecemos al pueblo de Dios, de que somos sus hijos y de que las cosas las estamos haciendo para agradarle a Él, automáticamente van a ser del agrado de todos. Y al que no le agraden, bueno, pues yo creo que es porque tiene también algo que revisar en su propia vida. ¿Sí? Esta escritura nos habla de la vida eterna, ¿sí? Que es un testimonio en el corazón del hombre.
Aquí vemos cómo el espíritu y los pensamientos del hombre llegan al momento en que no hay culpabilidad por lo que está haciendo, porque lo está haciendo para Dios. Tenemos esa ventaja. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas para el Señor, no va a haber culpabilidad en nuestro corazón, no va a haber condenación. Sí, no, no lo hubiera hecho así, no, porque lo estamos haciendo de una manera espontánea, auténtica, original, no estamos maquinando, no. O sea, Dios es directo y Él quiere que así nos comportemos nosotros también. No hay culpa en el corazón y cuando no hay culpa en el corazón, nosotros podemos disfrutar de la justicia, de la paz y del gozo, porque estamos conscientes que es lo que Dios desea. Estamos haciendo lo que Dios desea, lo que Dios ama y estamos evitando lo que Dios aborrece. ¿Sí? Tenemos también porque el gozo es único, es una forma de gozo. No es un gozo nada más de un ratito, no, es un gozo permanente. Y la paz también no es una paz momentánea, es una paz duradera. Aprendemos a vivir con paz en nuestro corazón, sin sobresaltos, sin estar con el pendiente. La palabra también nos dice que tengamos pensamientos de bienestar, no de calamidad. La palabra que Dios nos da es su palabra. Cuando se establece en el corazón del hombre, entre nuestros pensamientos, de los, de los cuidados para no caer en la tentación, para no caer en el qué comer, en el qué beber o en el qué vestir. Cuando nosotros estamos en este plano de que nos gusta hablar de los demás, de que estamos buscando cómo meterle la pierna a alguien, de que estamos pensando en el qué comer, en el qué beber, en el qué vestir, hagan de cuenta que estamos hablando con un ladrón, ¿sí? ¿Y la Biblia qué dice del ladrón? ¿El ladrón a qué vino? A robar, a matar y a destruir, ¿sí? Tenemos que pensar más alto, tenemos que pensar en cosas que vayan más allá de lo que vemos. Dice la palabra que si las aves no se preocupan por lo que visten y las flores, ¿sí? O las aves por lo que se alimentan y las flores por lo que visten, ¿cuánto nos tenemos que preocupar nosotros si Dios, como sus hijos, ya tiene todo listo para nosotros? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en posiciones de la carne, hagan de cuenta que estamos platicando con un ladrón. Ajá. Hay que estar alertas, porque los ladrones, pues los ladrones no más vienen y ven, los ladrones vienen por algo. Y la Biblia dice que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor es la paz que llega a nuestro corazón. Cuando se establece plenamente en nosotros, es cuando llega ese cuidado, llega ese confort, ese consuelo, para que nosotros podamos verdaderamente entender el sacrificio de Jesucristo y que nosotros nos pongamos activos en que lo que estamos haciendo no es para nosotros, lo que estamos haciendo es para Dios. Yo creo que si de repente decimos, oye, pues me está cayendo el 20 que lo que yo hago es para Dios, yo les apuesto que hay muchas cosas que hacemos o decimos que ahorita nos estaríamos arrepintiendo. ¿Mm? ¿Sí? Entender el sacrificio de Cristo. Ajá. Y hacer esa práctica. Hoy en la noche voy a hacer mi primera práctica. A ver, si hoy tuviera que estar frente a Dios, como voy a estar un día frente a Él, ¿qué respuesta le voy a dar de todo lo que hice el día de hoy? A ver, desde que me acuerdo, me levanté, me preparé algo de comer, saludable, no saludable, por flojera, por esto, por lo otro, ¿sí? Y así me llevo todo el día. Al final estoy haciendo un recuento de lo que hice. A ver, lo que hice, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y empezar ese ejercicio, perdón, todos los días para cuando llegue el gran día de estar frente al Señor. Ya vamos a estar bien entrenaditos, bien practicaditos, ya vamos a llevar hasta nuestra listita, ¿verdad? Que estemos frente al Señor. Señor, mira, aquí traigo ya mi reporte de los últimos años. Ta, ta, ta. ¿Mm? Hay que pensar en que lo que hacemos es para el Señor, no es para nosotros, ni para ninguna persona. Si nosotros estamos pensando que lo que hacemos es para nosotros, quiero
este, quiero quitarles ese antifaz de la cara y decirles que están mal. Si lo que están haciendo es para ustedes o lo que están haciendo es para sus esposas, para sus hijos, tiene que ser para Dios. Y si lo estamos haciendo para el Señor y Él se agrada de lo que estamos haciendo, todos los demás van a estar agradados. ¿Sí? Vamos a orar, si se ponen de pie. Hay que mantenernos firmes en la fe. Si alguien está débil en la fe, dice también la Escritura, que nosotros pidamos en el nombre de Cristo Jesús lo que necesitemos y Él nos lo va a dar. Vamos a hacer